Oh, sin duda, de tener salida, Prieto. Argentina es un país extraordinariamente poderoso. Este año, le estaba comentando a Fernando, se constituyó como el primer país exportador del mundo de cereales. El 40% de la industria argentina no funciona en este momento. Está con un gran poder de competitividad, modernizada, y todavía no se puso en marcha por un problema, estos problemas que ustedes han señalado, que son de origen macroeconómico y de un problema de administración profunda. Pero esa gran fuerza argentina sin duda nos va a llevar adelante. Nosotros tenemos un horizonte muy importante que es nuestra relación con Brasil, con Mercosur, y ahí yo creo que Brasil se está demostrando como un gran hermano, un gran amigo de Argentina, está tolerando la incapacidad que tenemos de cumplir los tratados de Asunción en la esfera de Mercosur y nos está ayudando a las exportaciones agrarias sin aranceles, que es un hecho concreto. Es evidente además que hay una responsabilidad mundial en todo esto, ¿no? Porque hablando de culpas, el sistema que aplicó Argentina ha sido un sistema que ha ido aplicado como el niño modelo que copia las cosas sin saber, como dijo Arreche, sin saber bien lo que está haciendo. En un determinado momento, a partir del 95, Argentina siguió aplicando un sistema liberal idiota, creo que lo calificaste, Papanatas. liberal papanatas, que nos hizo un gran daño. Pero además, nosotros hemos vendido los negocios argentinos, esto fue lo más grave del gobierno anterior. Más allá de la corrupción que existe, el problema más grave es la orientación que tuvo Argentina. Argentina se despojó de sus grandes negocios. Es lo mismo decir que Francia se despojó de la industria del vino, que España se despojó de la industria del turismo, que Alemania se despojó de la capacidad para hacer manufactura automovilística. Argentina perdió y vendió sus propios negocios. Lo más grave fue la interpretación de ese liberalismo o de esa globalización, digamos, en la cual se funcionó en una sola dirección. Al mismo tiempo, yo recuerdo un diálogo que tuve con el presidente de la Rúa, cuando él me dijo que si los europeos nos comprasen sin subvencionar y los norteamericanos nos comprasen sin subvencionar en el libre juego del liberalismo mundial, Argentina podría pagar la deuda en 4 o 5 años. La cifra es evidente, Argentina exporta 40.000 millones de dólares, imagínense que si la deuda son 126.000 millones de dólares, en pocos años esas cifras se podrían asimilar. Se repite lo que pasó en el siglo pasado cuando los ingleses rodearon los puertos, los ríos de Buenos Aires, en la época de Rosas, y el embajador inglés lo increpó a Rosas, y Rosas le dijo, ¿cómo quiere que yo pague la deuda si usted me tiene cerrado el río? Y es un poco esto, ¿no? El mundo exterior no supo responder noblemente a ese enorme caudal igualitario que habría que realizar en la Comunidad Europea para el acceso de las carnes argentinas, las únicas carnes orgánicas, masivamente orgánicas del mundo, la enorme cantidad de cereales. Ustedes saben que entra todo absolutamente controlado y en mínima cantidad, de acuerdo a las leyes de la libre competencia. Estados Unidos subvenciona. Fíjese, les voy a dar una cifra. Solamente por año las subvenciones internacionales cerealeras y en el productos agrarios desde los 500.000 millones de dólares. O sea, el doble de lo que se gastaba en la época para armamento, en la época de la Guerra Fría. Quiere decir entonces que hay un desajuste internacional muy grande. Cuando usted hablaba, Prieto, de las empresas españolas que fueron bienvenidas, era lo lógico, la gran expansión española se hizo estratégicamente como se debía hacia América Latina, pero muchas de esas empresas españolas consiguieron sus privilegios jugando la carta de la corrupción también. Hombre, claro, es que si no, no entran. Ya sé, no, Como, le quiere decir... Como en Marruecos, si bueno, pero eso es como defender la prostitución de un solo lado. La prostitución tiene dos puntas. No. Pero en todo caso, yo quiero terminar con mi concepto. No quiero acusar a España, porque ahora España está en una política de comprensión absoluta. A mí me gustaría saber cuánto pagó Repsol en comisiones. Ahí está. Pero imagínese esa situación de haber aprovechado también, no me refiero a España, sino de no haber sabido aprovechar los argentinos, eso que decía Arreche, hubo un momento en que todo eso tendría que haberse transformado para bien. Pero no hay que dejar de comprender también este sistema mundial en el cual estamos viviendo. La disolución del Estado argentino tiene mucho que ver con los intereses internacionales.
Argentina, por ejemplo, ha logrado constituir una democracia, es un hecho positivo. Fíjense que ahora el hecho que esté gobernando Duhalde, y como bien dijo Arreche, es el único camino que tenemos, ya lo estamos viendo internacionalmente, es el producto de un episodio democrático. O sea, el Parlamento argentino, o sea, las cámaras, han elegido a un hombre que se tuvo que despojar de su naturaleza peronista y de su membresía, digamos, al peronismo. Pero eligieron al perdedor de las elecciones anteriores. No tiene nada que ver. No, pero es como si aquí las cámaras eligen a Joaquín Almunia presidente del gobierno. No tiene nada que ver, pero lo que yo quiero... No tiene nada que ver. No, si no lo discuto, dotado. Digo que es muy difícil que en Europa lo El vencedor fue de la Rúa, sí. Y el vencedor usted no lo elogia. Se fue. ¿Qué hubiera sido mejor? El vencedor hubiera sido Duhalde. No tiene nada que ver. No, había una aplicación de la ley Acefalia en el sentido de que el presidente del Senado convocara elecciones lo antes posible. No tiene nada que ver Menem, por ejemplo. Para nada, es el gran opositor a Menem, ¿no? Menem no logró ser reelegido por la oposición interna en el partido de Duhalde. Él le convocaba a toda la provincia de Buenos Aires a un referéndum interno partidario donde no se quería la reelección. Y esa fue la derrota de Menem y el odio de Menem hacia Duhalde. Ahora, sobre las figuras políticas argentinas, yo diría que en España hay una apreciación poco fina. Así no somos tan degenerados históricamente los argentinos, ni somos todos corruptos. Y yo los invito, señores, hombres de su edad, a que recuerden su infancia, cómo era la Europa de nuestra infancia, cómo era la Alemania de nuestra infancia, cómo era la Francia de la complicidad nazi de nuestra infancia, cómo era la Italia de nuestra infancia y sobre todo la queridísima España de nuestra infancia. Así que cuando se habla en un tono tan total, como si el mal del mundo se hubiera concentrado en la República Argentina, les ruego que no lo hagan porque vamos a terminar muy mal. Nos vamos a tener que remitir a Caín y Abel y hasta la perversidad de Eva. No Eva Perón, ¿eh? Tiene mucha razón, embajador, cuando ha comentado el hecho de que las raíces de la crisis también tienen un aspecto internacional que hay que contemplar, como es el hecho de, por ejemplo, Argentina no ha tenido facilidad para exportar sus productos primarios ni a Europa ni a otros países debido al gran... Ahora perdió la oportunidad cuando... No la perdió, no se le dio nunca, perdón, Prieto. Es el principal agroexportador del mundo. Son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Se le dio a medios del siglo pasado cuando había hambre en Estados Unidos, había necesidades alimenticias en Europa y en Estados Unidos, principalmente a consecuencia de la guerra. Pero este es un punto, en este momento que estamos viviendo, un país agroexportador tiene pocas posibilidades, además de la distancia que tú marcabas, porque es que Europa es excedentaria en alimentos. Y hasta Estados Unidos, pues es un lago de cereales. No, pero la competitividad está hecha económicamente justamente para definir quién es excedentario, ¿no? Sí, pero embajador, hay un problema. Si usted produce una carne, por ejemplo, en el episodio Prieto, en el episodio de la vaca loca, la única carne del mundo probadamente orgánica no pudo entrar en Europa. No me venda la carne argentina. No le vendo, estoy vendido de antemano. Le digo, los productos agroalimentarios, de la misma manera que un auto Mercedes llega a Buenos Aires y compite con el humilde auto que fabricamos los argentinos, de la misma manera ustedes tienen que probar si nuestras bananas o nuestros trigo es mejor o no, pero que lo diga el mercado. Lo que no puede haber es una exclusión apoyada por subvenciones. Esto es evidentemente la revolución europea. Ojalá esto ocurra. Yo dudo mucho porque Europa se está concentrando como una mónada de Leibniz, cada vez más cerrada sobre sí misma. Está salvando muchas cosas positivamente, pero han transformado el problema agrario internacional, lo han transformado los franceses en un problema cultural, digno de la France. Porque ellos dicen de que es un problema de defensa de su propia cultura, no alterar el orden del campo francés y mantenerlo. Yo comprendo esas cosas, pero si se comprenden esas cosas hay que tener cierta cautela cuando se habla de la situación argentina. Andrés García, por cierto, a ver, Reche, no Arreche, que le estás llamando Arreche. Reche, porque... por García Recha. Es correcto. Estaba comentando, perdón. Este tema es muy importante para entender el problema argentino. El famoso problema de los productos agroalimentarios, de la carne, del petróleo, del gas natural, es decir, todos aquellos recursos naturales que tiene Argentina, que son muy importantes, y que ha llevado a decir a todo el mundo, también a los propios argentinos, que Argentina es un país rico. Esto es un error dramático que te está teniendo consecuencias en este momento. Los países ricos son aquellos países que venden aquello que la gente quiere comprar.
Los productos agroalimentarios, los productos primarios, representan cada vez menos de porcentaje en la cesta de la compra de cualquier europeo medio. Es decir, cada vez compramos más, precisamente, productos que no son primarios, que no son agroalimentarios, ni siquiera energéticos. En la cesta de la compra pesa ahora los productos que tienen valor añadido, que se llama, es decir, productos, para que la gente lo entienda, con marca, con diseño. Es decir, cuando la gente va siendo rica, va comprando productos de estas características, y digamos, los países ricos no compran alimentos, no tienen necesidad. Eso digo, y entonces, claro, la mentalidad de decir, no, no, Argentina es un país rico. No, mire usted, Argentina fue rico cuando aquellos que compraban necesitaban ese tipo de productos y representaba en su cesta de la compra un porcentaje muy importante. Hoy no representa un porcentaje importante. Por eso yo incidía en el hecho de que no, si se parte de la hipótesis de que Argentina es un país rico, el error de planteamiento es tal que la solución no existe. Argentina tiene que partir de la base de que su estructura industrial, sus servicios, estaban bajo mínimos y durante esta década no se han desarrollado y siguen teniendo los mismos productos primarios que tenían, pero no ha habido el desarrollo industrial como han tenido otros países similares del entorno europeo. Y esa es la razón por qué Argentina ahora no puede exportar, no solo porque le ponen trabas en los países proteccionistas desarrollados, sino porque no venden aquello que quieren comprar la gente. No hay demanda. Ese es el problema. Y por eso hace falta una política más a fondo, estructural, que mueva la competitividad. Bueno, en este momento el gobierno de Dualde